Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la segunda sesión de la semana 2. Ya vamos a la mitad. Yo espero que pues podamos irnos poniendo al corriente. Todavía pues eh, si alguien tiene alguna situación específica para entregar sus actividades, pues con confianza, ¿no? Pueden acercarse a mí, comentarme para que trate de generar para que tratemos de llegar a un acuerdo y ya si necesitan extensión, pues la emitamos, ¿de acuerdo? Entonces, con confianza pueden comunicarse a mi correo institucional que aquí pueden ver, o si no, ya saben que también en el mensajero de la plataforma. ¿Para qué? Para que pues lleguemos a la mitad del módulo bien, ¿no? Ahorita ya vamos a cerrar la segunda semana, entonces, para que puedan empezar bien la tercera semana, poniéndose al corriente con sus actividades, ¿de acuerdo? Muy bien. En esta sesión, básicamente nos enfocaremos más en la actividad integradora 4. Sin embargo, todavía voy a mencionar algunos detalles sobre la actividad integradora 3 que ya revisamos un poquito más a fondo en la sesión pasada, pero sí me gustaría pues también terminar, porque no esta parte teórica, ¿no? Conceptual que necesitan conocer para apoyarse para realizar su actividad, quiero concluirla. Entonces, vamos a concluir una parte de esta actividad integradora 3, pero bueno, sin dejar la actividad integradora 4. Entonces, básicamente nos vamos a dedicar más a esta parte del ecosistema. Pero voy a iniciar con cerrando la actividad anterior. Entonces, no sé si tengamos alguna duda concreta que podamos responder para continuar con la sesión. Bien, entonces, la clase pasada o la sesión pasada, ya habíamos trabajado con hola Yolanda, buenas tardes, con la actividad integradora 3. Ya habíamos mencionado pues las características de los polímeros con la finalidad de que ustedes reconozcan estas moléculas en su entorno y puedan nombrarlas de manera correcta dentro de la tabla. Entonces, bueno, ya conocemos las características de la actividad. Ya habíamos mencionado que los polímeros pues son moléculas grandes, ya que están formados por la repetición de una unidad, como la que podemos ver aquí. Y esa repetición pues nos da lugar a una molécula pues grande, ¿no? Estamos hablando pues a nivel molecular, pues son moléculas, no podemos verlas a simple vista, pero a nivel molecular sí son grandes comparadas con otras moléculas. Estos polímeros, pues, a partir de ellos son útiles para el hombre porque se pueden producir una cantidad importante de productos, muchos de ellos que usamos de manera cotidiana, que tenemos en la casa y que tienen diversas funcionalidades. Entonces, esa es la importancia, pues, industrial, ¿no? De la producción de estos polímeros. También ya habíamos mencionado que hay varios tipos. Los que más nos preocupan son los polímeros sintéticos, dado el tiempo que pueden tardar en degradarse en el medio ambiente y que pues son eh, muy abundantes en nuestra vida diaria y que pues estamos acumulando cada vez más de estos productos, ¿no? Bueno, también comentábamos acerca de los polímeros. Los polímeros se ven así como moléculas, son moléculas. Estas moléculas están constituidas por esta repetición que podemos ver aquí. Podemos ver un patrón, ¿no? Vemos cómo se repite. Y ese enlace que está formado en medio de estas dos moléculas, por ejemplo, es el enlace que le permite la unión de cada vez más polímeros. Esta repetición se puede dar muchas veces, podemos tener, decíamos, hasta decenas de miles de unidades unidas, entonces ahí tendríamos pues una molécula realmente grande. Tenemos varios ejemplos, ya comentamos varios. Yo espero que también ustedes hayan
podido investigar alguno que le haya sido de su interés para poder integrar dentro de su actividad. También, ya habíamos también, entendido, pues, esta parte de las moléculas se van a repetir, y esa repetición me va a dar lugar a una molécula de tamaño mucho mayor a la unidad. La unidad, recuerden que recibe el nombre de monómero, y ya la repetición de esas unidades va a recibir el nombre de polímero. Bien, lo que sí ya no abarcamos en la sesión pasada, ya no alcanzamos a describir esta parte, es el proceso de polimerización. La polimerización es la reacción mediante el cual formo los polímeros. Recuerden que estas unidades se tienen que ir uniendo uno por uno hasta ir formando moléculas más grandes, y esta unión entre cada uno de las unidades se le conoce como polimerización, es decir, pues que forma el polímero. Hay 2 tipos posibles de polimerización. Estos tipos de polimerización son los que se solicitan en la tercera columna de su tabla, en donde tienen que describir qué tipo de polimerización se lleva a cabo para formar determinado polímero. Hay 2 tipos de polimerización, la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Son las únicas 2 alternativas que pueden incluir dentro de su tabla, no hay otro tipo de polimerización. Sí las van a encontrar, puede ser, dependiendo de, por ejemplo, el proceso químico o el proceso industrial ya específico que se lleva a cabo para producirlos, por ejemplo. Pero, como tal, solamente hablando químicamente son 2. Entonces, son estas 2 tipos de polimerización que son las que deben de mencionar dentro de su tabla. Tenemos a la polimerización por adición. Esta polimerización, observen el nombre, adición incluso en matemáticas significa sumar uno tras otro. Entonces, pues es la misma lógica dentro de este proceso químico. Es más fácil explicarlo con este dibujito que está aquí. Recuerden que las bolitas las utilizamos para describir o para representar más bien el monómero, es decir, la unidad. Aquí tenemos 2 unidades que están en azulito. Estas unidades, vean cómo se unen y me forman una molécula un poquito más grande. ¿Por qué? Porque ya se unieron las 2. Aquí se forma un enlace. Recuerden que para poder unirlo necesitamos la formación de un enlace. Ese proceso, la formación de enlace para la unión de 2 moléculas, se llama polimerización. Vean cómo esa molécula que ya es de 2, posteriormente se une otra molécula más, eh, formando otro enlace nuevo, y entonces ahora esa molécula tiene 3. Y después a esas 3 se une otra molécula y tenemos 4, y posteriormente otra, y así va creciendo. Entonces la molécula va a ir creciendo en tamaño, porque se observan, se van uniendo cada vez más unidades. A este proceso le llamamos entonces polimerización. Pero esta es una polimerización por adición, porque la polimerización se está llevando a cabo simplemente pegando molécula tras molécula, uniendo molécula tras molécula. En este proceso no hay ninguna pérdida de ningún átomo. Las, las unidades de polímero se pegan tal cual, de monómero se pegan tal cual, y me van formando cada vez la unidad más grande, ¿de acuerdo? Entonces, esta es polimerización por adición. Tenemos a la polimerización. A ver, permítanme tantito. El otro tipo de polimerización es la polimerización por condensación, o también se le puede llamar policondensación. Aquí, si seguimos la misma lógica del esquema anterior, aquí tenemos los 2 monómeros. Estos monómeros están representados por las bolitas. Igualmente, la lógica es la misma, se van a unir y me van a ir formando cada vez una molécula más grande. Primero tenemos 2 que se unen, después esas 2 se les une otra más y tenemos 3, después esas 3 se les suma otra más y tenemos 4, etcétera. Entonces vamos formando una molécula cada vez más grande. Pero vean cómo tenemos una molécula extra aquí. Aquí de este lado podemos ver una molécula chiquita amarilla, que está representado aquí en amarillo. En términos químicos, puede ser, por ejemplo, una molécula de agua, o una molécula de amoníaco, o una molécula de ácido clorhídrico, o de
de dióxido de carbono, ajá, que son moléculas muy chiquitas. Entonces, esta molécula pequeña se desprende de las mismas moléculas verdes, que son los monómeros, para poder crear el espacio necesario para formar el enlace químico. Recuerden que formamos un enlace para poder unirlas y entonces para que pueda ocurrir ese proceso de condensación o ese proceso de unión, se necesita liberar una molécula pequeña. Por eso, esa es la diferencia con la anterior. En la condensación tenemos una pequeña molécula extra que sobra, podríamos decirle que es un subproducto, se libera a partir de la formación del enlace y es una molécula pequeñita que se va a liberar al medio. Entonces aquí, digámoslo así de manera coloquial, pues nos sobra una parte pequeña de la molécula y esta es liberada para poder formar la unión entre dos monómeros, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los únicos dos tipos posibles de polimerización para que lo consideren dentro de su tabla o polimerización por condensación o polimerización por adición. Son las únicas dos alternativas, ¿de acuerdo? Aquí nada más para recalcarles, este es un error muy frecuente en donde ponen moléculas o indican moléculas dentro de su tabla que no son polímeros. Entonces ocurre muy frecuentemente, ¿no? Que hay una molécula que no es y entonces pues es incorrecto, ¿no? Mencionarlo como polímero. Aquí tenemos algunos ejemplos. Uno de los que más se mencionan, por ejemplo, es agua. No es un polímero, esta es la molécula de agua, H2O. Véanla como es una molécula muy pequeñita, nada más son 3 átomos. Y recuerden que una de las condiciones que mencionamos para reconocer un polímero es que son moléculas muy grandes. Entonces, esta es muy pequeñita. Muy importante, pero muy pequeñita. Entonces, no es un polímero. Esta, por ejemplo, es otra molécula muy pequeñita que no puede ser un polímero. Este es el ácido clorhídrico. Vean que está formado por un solo átomo de cloro y uno de hidrógeno. Entonces solamente tenemos 2 átomos constituyendo la molécula, entonces en realidad es una molécula muy pequeña. Aquí abajo tenemos al cloruro de sodio. Esta es la sal común, la sal que utilizamos para la comida, ¿ah? Vean cómo es una molécula muy pequeñita, solamente un átomo de cloro y un átomo de sodio, entonces tampoco se puede considerar un polímero. Y para terminar, otro que también suelen mencionar, otro ejemplo que tampoco es un polímero, es esta que está acá. Esta es una molécula de dióxido de carbono. Vean, las dos moléculas rojas son oxígeno y el átomo gris o negro es carbono. Entonces es muy pequeñito, igual, solamente tiene 3 átomos, entonces no se puede considerar un polímero. Para que no los consideren dentro de su tabla, porque no es correcto denominarlos como polímeros, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Ok, gracias, Yolanda. Bueno, ahora sí, ya vamos a concentrarnos en la actividad integradora 4. Ya nada más serán esos puntos ya que quería yo terminar de la actividad integradora 3. Pero ahorita, bueno, ya vamos a concentrarnos en esta actividad. Bien, en esta actividad, como ya llegamos a mencionar todavía la sesión pasada, pues es una actividad en donde el producto más importante es un video. Entonces aquí es importante que pues su esfuerzo pues se vaya hacia la producción correcta de este video. Recuerden que las características son importantes. Se está solicitando que sea un video de una duración de 4 a 5 minutos. Es importante empezar por ahí. Entonces, pues les sugiero que tengan la información bien reflexionada, bien sintetizada, bien ordenada, para que tengan el tiempo suficiente para poder describir la información. Recuerden que se debe escuchar la voz con claridad, deben explicarlo de manera verbal y también ustedes deben de salir a cuadro. Entonces salgan a cuadro, por favor, aunque sea algunos momentos, algunos segmentos
De preferencia, si no pueden todo el video, pues al menos al principio y al final, para que yo pueda corroborar que ustedes son los que están hablando. Entonces, esas son las características principales, ¿no? Que salgan ustedes a cuadro, que describan la información con su voz de manera verbal y que el video tenga una duración de entre 4 a 5 minutos. Los puntos que van a describir son estos. Todos estos puntos se tienen que describir de forma verbal. Tienen que describir el ecosistema junto con su biodiversidad y su clima. Tienen que describir dos interacciones ecológicas que puedan observar dentro de ese ecosistema. Eso ahorita lo vamos a explicar. Vamos a centrarnos en esta parte de los ecosistemas y van a describir un servicio ecosistémico que identifiquen. Hay 4 posibilidades de servicio ecosistémico: soporte, provisión, regulación y cultural. Ya ustedes ahorita, de acuerdo a la descripción que abordemos ahorita en la sesión, pues ya ustedes determinarán pues qué tipo de servicio ecosistémico estaríamos este, pudiendo, sí, reconociendo dentro de su ecosistema. Una vez que tengan su video, generar el link. Ya también hicimos hincapié en la importancia de generar un link de manera correcta para que pueda ser evaluado. Y en la conclusión van a describir cómo el servicio ecosistémico menciona, cómo el servicio ecosistémico que ustedes mencionan en su video hace uso de los recursos naturales de su entorno, y también van a describir qué acción propondrían para hacer uso racional de los recursos naturales en su entorno. Estas 2 preguntas que están respondiendo la conclusión tienen que ser escritas en su documento Word. Por eso se menciona que en el documento Word pues van a incluir su portada, su liga y la respuesta a estas preguntas. Entonces, bueno, recuerden que estas preguntas van a ser respondidas de manera escrita, en el Word, en donde acompañen al link de su video. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a cambiar un poquito de presentación porque vamos a revisar esta parte de los ecosistemas. Permítame tantito. Muy bien. Entonces, en esta presentación vamos a hablar sobre el ecosistema y algunos elementos que lo constituyen para que ustedes puedan determinar estos elementos en el entorno que ustedes quieren describir. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es un ecosistema en general? Un ecosistema, pues, es una estructura, en donde vamos a tener un conjunto de seres vivos y un conjunto de elementos que no están vivos, que se conocen como elementos no bióticos o abióticos, y en su conjunto, pues, van a subsistir, ¿no? En un equilibrio, van a interactuar entre ellos, tanto entre seres vivos como con el ambiente. Y pues estas interacciones y estas relaciones, esta biodiversidad, este clima y todas las características que están en un entorno determinado, pues es lo que conocemos como ecosistema. Estas condiciones pues pueden variar de un ecosistema a otro, ¿no? Por eso tenemos una diversidad de ecosistemas a lo largo, ¿no? De todo el planeta. México pues es uno de los países que tenemos básicamente todo tipo de ecosistemas, y por eso la importancia de conocerlos y de implementar medidas para su conservación. En general, los ecosistemas pues pueden ser de acuerdo al medio en donde se desenvuelven, ¿no? O se desarrollan. Tenemos a los ecosistemas terrestres, que en su mayoría pues es en tierra firme. Puede haber cuerpos de agua, pero el ecosistema principal pues es terrestre. Y tenemos a los ecosistemas acuáticos, pues que pueden ser de 2 tipos: los que son de agua marina o salada y los que son de agua dulce, ¿no? Tenemos condiciones muy diferentes dentro de todos los ecosistemas que existen, y entonces estas condiciones pues van a ser las que van a determinar que exista una diversidad importante de seres vivos dentro de cada uno de estos ecosistemas. Los ecosistemas terrestres, pues
Los organismos están adaptados a la vida terrestre, es una comunidad terrestre. Generalmente, algunos ejemplos de los más representativos de ecosistemas terrestres son, por ejemplo, los bosques, las tundras, los desiertos, los pastizales, ¿de acuerdo? Entonces, esos son ecosistemas terrestres. Actualmente, pues nosotros estamos más rodeados por la zona urbana que por ecosistemas naturales, ¿no? Pero si alguien de ustedes tiene la fortuna de vivir por lugares así más naturales, pues, pueden elegir estos para poder describirlos dentro de su video. Si no, pues los que tenemos, los que vivimos en zonas totalmente urbanizadas, pues mediante un trabajo de investigación, pues podemos conocer las condiciones, al menos, en estado natural, ¿no? Del entorno donde nos desenvolvemos para poder realizar su actividad. Entonces, esos son algunos ejemplos de ecosistemas terrestres. Dentro de los ecosistemas acuáticos, pues tenemos básicamente, como ya había yo mencionado, pues los tipos de ecosistemas de acuerdo al tipo de agua, ¿no? En donde se desenvuelven, agua dulce o agua marina. Esto, pues, por supuesto, va a determinar, pues, el tipo de seres vivos que puedan desarrollarse dentro de cada uno de estos entornos. Bien, todos los ecosistemas, ya sea terrestres, ya sea, acuáticos, ya sea urbanos, ¿no? Porque no porque ya sea urbanizado, pues deja de haber seres vivos. Sabemos que aunque estemos en la ciudad, pues finalmente seguimos nosotros, compartiendo este entorno, pues con otros seres vivos, ¿no? A lo mejor no en su estado nativo o en su estado natural, pero finalmente hay una serie de relaciones y de elementos, vivos y no vivos, pues que permiten esta interacción en estos ecosistemas. Bien, todos los ecosistemas, pues, van a tener una organización determinada. Esa organización, pues, es importante para mantener el equilibrio y para que los seres vivos puedan seguir subsistiendo en ese entorno. Y vamos a tener 2 componentes básicos en todos los ecosistemas de cualquier tipo. Estos componentes son los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos que forman al ecosistema, más bien que se encuentran dentro del ecosistema. Esos seres vivos, pues, no solamente son animales y plantas, que son los seres vivos más visibles, ¿no? Porque los podemos ver, sino que también está constituido, pues, por, bacterias, ¿no? Microorganismos en general, que a lo mejor, aunque no podamos ver a simple vista, porque precisamente son microorganismos, son importantes para el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, también estaríamos incluyendo microorganismos que también son seres vivos. Y dentro de los componentes abióticos, pues estamos considerando todos los elementos que no están vivos, pero que forman parte importante del equilibrio dentro del ecosistema, que permiten que los seres vivos sí puedan tener las condiciones necesarias para poder subsistir en ese ecosistema. Por ejemplo, tenemos el agua, ¿no? Uno de los elementos más importantes. El agua no está viva, ¿no? No es un ser vivo, pero es uno de los componentes abióticos más importantes dentro de un ecosistema, porque, pues, sabemos claramente que es uno de los componentes que permite, pues, la vida dentro de cualquier tipo de ecosistema. Entonces, tenemos el agua, como ya lo mencioné, tenemos, por ejemplo, el suelo, el sustrato, no está vivo, pero es en donde todos los seres vivos, incluidos plantas y animales, pues, están, establecidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la lluvia, todos estos elementos, el aire, ajá, todos estos elementos no están vivos, pero, son componentes importantes porque esos componentes son los que permiten que los seres vivos sí puedan subsistir dentro de esos ecosistemas. Entonces, todos los ecosistemas tienen estos 2 elementos sin excepción. Y bueno, ya de acuerdo a, las características precisamente de estos componentes, sobre todo de los componentes abióticos, pues es cómo se puede determinar, pues, la presencia de ciertas especies, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ciertas especies animales y vegetales se adaptan precisamente a estas condiciones, y estas condiciones son las que permiten el establecimiento de estos seres vivos en el ecosistema. Bueno.
Entonces decíamos que estos componentes bióticos, pues son todos los seres vivos que se encuentran dentro del ecosistema. Ya todo esto lo conocemos como biodiversidad. La biodiversidad es toda la variedad de organismos vivos que se pueden encontrar dentro de un entorno. Esta biodiversidad, pues, se puede medir desde un ecosistema en específico, ¿no? Por ejemplo, que describamos qué tipo de seres vivos se encuentran dentro del bosque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser la biodiversidad del bosque. Pero también se puede determinar de manera global, ¿no? O sea, conociendo todos los ecosistemas, que existen en todas las regiones, del mundo, se puede determinar, pues, el tipo, en su totalidad, el tipo de biodiversidad, ¿no? Aún sabiendo que, bueno, existen muchas especies de todo tipo, vegetales, animales, hongos, que no se han descubierto, de eso se está consciente, pero la biodiversidad es todos los seres vivos que se desenvuelven en un entorno. Hay ecosistemas que son mucho más ricos en biodiversidad por las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una selva o un bosque va a ser, más diverso, por ejemplo, que la tundra o el desierto, que son climas muy extremos, entonces esto dificulta un poquito la presencia de seres vivos, pero hay ecosistemas como estos, bosques y selvas, que por sus mismas condiciones, pues permiten que muchos seres vivos puedan adaptarse y que exista mucha más diversidad en en estas regiones. Esta biodiversidad, todas estas especies que viven o que habitan en un ecosistema, tanto vegetales como animales, porque a lo mejor pensamos que como los vegetales no tienen interacción, pues ellos no van a formar parte de estas relaciones. Aunque no tengan estas habilidades, ¿no? De movimiento, de interacción, los vegetales también actúan dentro de las relaciones, dentro de un ecosistema. Bien, entonces a esto le llamamos, se le puede llamar relaciones interespecie o también se le puede llamar la biocenosis. Eso es la biocenosis, son las relaciones que guardan los seres vivos entre ellos y que estas relaciones pues van a permitir que el ecosistema se desenvuelva de una manera normal y que exista un equilibrio. Las más representativas, hay más, puede ser que encuentren más de este tipo de relaciones, ¿no? Dependiendo de las referencias que ustedes consulten, pero las más representativas son estas. Tenemos a la depredación, la competencia y la simbiosis. La depredación es un tipo de relación muy conocida porque es la que vemos, por ejemplo, los documentales, ¿no? Donde podemos ver a los animales en su entorno natural. En la depredación está involucrados dos individuos importantes que son la presa y el depredador, por eso se llama depredación. Aquí en esta relación, el depredador pues generalmente es una especie grande, fuerte, que puede alimentarse de alguna especie más pequeña, la que pueda cazar. Por ejemplo, este es el ejemplo de la imagen, ¿no? Tenemos aquí un pez grande que seguramente pues necesita alimentarse de especies más pequeñas y entonces lo que hace pues es depredar, ¿no? Al pez de la especie más pequeña. Esto es un ejemplo de depredación. Tenemos los más típicos, ¿no? Como los que vemos de los leones o los tigres que son carnívoros y que consumen precisamente animales herbívoros para poder subsistir. A esto se le llama depredación. Podríamos pensar que la depredación es exclusiva de estos ecosistemas grandes, ¿no? En donde los animales son muy, muy grandes, pero también existe, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, en donde también podemos relacionarlo incluso en una casa, ¿no? O sea, los insectos, entre los insectos y que habitan en un ecosistema muy pequeño, puede haber este tipo de relaciones. No necesariamente tiene que ser un animal carnívoro muy grande el que esté llevando a cabo este proceso, ¿de acuerdo? Tenemos la relación de competencia. Esa relación, como su nombre lo dice, dos especies compiten por algún recurso.
Ese recurso puede ser un territorio, puede ser agua, puede ser alimento. Entonces hay una competencia, por eso se le llama como tal competencia. Esta relación pues puede poner en desventaja las dos especies, ¿no? Tanto una como la otra, independientemente de que una sea más fuerte que la otra, debido a que recuerden que los recursos son limitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de alimento, pues puede haber algún momento determinado en que ese alimento empiece a escasear y que sea más difícil conseguirlo, y entonces esto pondría en riesgo pues la supervivencia de ambas especies. Entonces, esa competencia pues tiene impacto negativo en las dos especies que están involucradas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mientras más individuos existan, pues va a ser más difícil esta distribución de recursos, ¿no? El recurso cualquiera que sea, agua, alimentos, territorio, protección generalmente. Muy bien. Otro tipo de relación es la simbiosis. La simbiosis es un tipo de relación que puede ser positiva o negativa. Esto va a depender ya del tipo específico de simbiosis ahorita vamos a describirlo. Pero pues se caracteriza porque básicamente las dos especies están destinadas a este tipo de relación, ¿no? O sea, generalmente a veces desde que nacen, ¿no? El nuevo ser, inmediatamente ya está vinculado con otra especie. Hay tres tipos posibles de simbiosis: el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. En el mutualismo, ambas especies se ayudan, se apoyan, por eso se llama mutualismo, porque es una relación mutua. Los dos van a recibir beneficio y entonces a esto le llamamos mutualismo. Un ejemplo de mutualismo, por ejemplo, es el hecho de los animales mayores, por ejemplo, los venados, los alces, los rinocerontes, en donde las aves se posan sobre ellos para alimentarse de sus parásitos externos, ¿no? Que son así como las pulgas, las chinches, ¿no? Entonces, ambos se benefician porque las aves que se posan sobre ellos, pues están recibiendo alimentos, están pudiendo alimentar, y los animales de mayor tamaño, pues están siendo desparasitados, ¿no? Es como si le quitáramos las pulguitas a nuestro perro, estamos beneficiándolo, pues porque tiene efectos, ¿no? De que estén estos parásitos en su piel. Entonces los dos se benefician. Entonces en todas las relaciones en donde ambos se benefician y va a ser mutuo, se denomina mutualismo. Esa es una relación positiva porque los dos se van a apoyar, ¿no? Los dos van a recibir un beneficio, los dos se van a beneficiar. Tenemos la relación del parasitismo. En esta relación, como su nombre lo dice, tiene que haber un parásito. Por ejemplo, como los externos, como las pulgas en el caso de los animales, los piojos en el caso de las personas, las chinches, las garrapatas. Ajá. Estos son parásitos que pueden estar sobre otro ser vivo, que generalmente es de mayor tamaño, pero estos parásitos lo que hacen pues es aprovechar todos los beneficios que le pueda dar este ser vivo. Generalmente pues es alojamiento y alimento. Aquí el problema del parasitismo es que el organismo que está parasitado, es decir, el organismo que tiene estos parásitos, pues se va a ver perjudicado pues de varias formas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor puede ser tan sencillo como la molestia, ¿no? Un perro con pulgas pues va a tener las molestias de tener a estos parásitos en su pelaje, pero a veces las consecuencias sí pueden ser más peligrosas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de estos organismos. Si es una cantidad exagerada, incluso ya pueden surgir enfermedades como anemia, por ejemplo, o hay algunos de estos parásitos que pueden incluso transmitir enfermedades, como algunas garrapatas, algunas pulgas, algunos mosquitos, ¿no? Varias enfermedades que se transmiten mediante el piquete de mosco. Entonces, pueden causar, sí, consecuencias graves en el, en el individuo que está parasitado. Y tenemos al comensalismo. En esta relación, solamente vamos a tener uno de ellos, una de estas especies que se está relacionando, se va a ver beneficiada. El comensalismo se trata de que una especie es beneficiada, la otra especie no lo es, pero la especie que no es beneficiada no se perjudica.
Un ejemplo de comensalismo es la vida de los peces payaso en las anémonas. Estos peces payasos se introducen, ¿no? Para vivir dentro de las anémonas, para tener protección. Entonces ellos se ven beneficiados porque tienen protección contra otras especies depredadoras. Entonces están protegidos dentro de la anémona, ellos reciben protección, pero la anémona no recibe ningún beneficio a cambio. Pero tampoco se perjudica, no tiene ningún efecto negativo. Entonces, como uno de ellos se beneficia y el otro no, pero no se ve afectado, entonces a esto se le llama comensalismo. Entonces, son básicamente las tres primeras, depredación, competencia y simbiosis, son las relaciones más comunes, al menos dentro de los ecosistemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, gracias, Jonathan. Bueno, y también se les pide que en su video pues describan qué tipo, si la relación es positiva o negativa. Aquí en esta imagen pues se representa de manera muy sencilla cómo sería el impacto. Ese impacto va a depender del individuo o de la especie desde donde se considere. Por ejemplo, si tenemos una relación de competencia, los dos se van a ver impactados de manera negativa. Vamos a tener un efecto negativo en las dos especies, como en especie A como en especie B. ¿Por qué es negativo el impacto? Pues porque, como les comenté, en el caso de la competencia, las dos especies compiten por un recurso y ese recurso se puede acabar. Y entonces al haber este déficit de este recurso, pues entonces ambas especies empiezan a tener problemas. ¿Ah? Entonces es un efecto negativo para ambos. Si tenemos, por ejemplo, la relación de depredación, vean cómo uno se ve favorecido, que es el efecto positivo, y uno tiene un efecto negativo. Aquí, por ejemplo, la especie A sería el depredador, que sería esta especie que se puede alimentar o que puede obtener un beneficio al cazar a la presa. Y aquí la especie B, pues sería la presa, con un efecto negativo, porque esa presa pues tendría un efecto negativo al ser cazada por el depredador. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, el mutualismo. En el mutualismo vean cómo los dos se ven favorecidos, los dos tienen un efecto positivo, porque si recuerdan dijimos que en el mutualismo pues ambos se benefician, ambos se dan algún beneficio de una u otra forma, puede ser un beneficio mediante por alimento, en apoyo a la reproducción, de protección. Ajá, entonces puede haber diferentes tipos de beneficios, pero los dos se benefician, por eso se conoce como mutualismo, porque la relación es mutua. ¿Sí? Y el comensalismo, vean cómo el que se beneficia es una especie A, la especie A es la que recibe el beneficio, ya sea comida, ya sea un refugio, y la especie B no va a obtener ningún beneficio. Por eso aquí en este caso el efecto es neutro o le podríamos llamar también efecto indiferente, es decir, no hay un efecto ni negativo ni positivo en la vida de esta especie. Aquí en estos dos ejemplos que tenemos aquí, vean cómo son insectos, es a lo que me refería. No necesitamos forzosamente estar en un ecosistema muy grande en donde haya eh, ejemplares muy grandes para poder observar estas relaciones. Vean cómo en insectos que también pueden estar en la ciudad, podemos ver este tipo de relación. Aquí una de las más comunes, y aunque sea un insecto, es una de las relaciones más importantes en el entorno, es una de las relaciones que mantiene el equilibrio entre la vegetación. Saben que la polinización es uno de los fenómenos más importantes en el entorno. Entonces vean aquí la abeja y cómo consume el polen y el néctar de las flores. Entonces, esta relación es una relación de mutualismo. Aquí los dos se benefician. ¿En qué sentido? Pues la abeja obtiene alimento, que es el polen y el néctar para poder elaborar su miel y su refugio. Ajá.
Y en el caso de las flores, pues las flores reciben el beneficio de la reproducción. Ustedes saben que el hecho de estar en contacto con el polen y poder esparcirlo en el entorno, entonces estarán cubriendo este fenómeno de polinización que es muy importante para la reproducción de la planta. Entonces ambas tienen un beneficio, un alimento y la otra apoyo en su reproducción. Ujú. Y en el caso del ejemplo de abajo, los pulgones reciben protección a cambio de algunas sustancias que producen que puedan utilizar las hormigas. Es algo así como su ganado, así como nosotros utilizamos a las vacas para obtener leche, que es un producto muy útil para nosotros. Las hormigas igual tienen su ganado de estos pulgones. También obtienen ciertas sustancias que son importantes para ellas, para el manejo de sus recursos, porque saben que las hormigas son comunidades muy organizadas. Este, los pulgones reciben protección por parte de las hormigas. Entonces, esto también lo podemos ver en una plantita. Ajá, no necesitamos estar en un ecosistema grande, en un entorno grande. En una maceta podemos tener pulgones y hormigas. Ajá, entonces vean cómo no tienen que ser relaciones de organismos tan complejos para poder ser observados. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces espero que hayamos este, identificado algunas de estas relaciones y podamos relacionar algunas de estas que vamos a observar aquí. Entonces, bueno, ¿qué relación podríamos estar viendo aquí? ¿Qué tipo de relación se estaría dando aquí entre un tiburón y un pez de menor tamaño? Exactamente. Entonces aquí hay una relación de depredación. Tenemos un depredador, es el grande, generalmente es el más grande, y se va a alimentar de la presa. Ajá, esa es una relación de depredación. Muy bien. Esta relación, ¿qué tipo de relación podría ser? Ok, bien, esa es una relación de depredación también. Ajá. Es lo que comentábamos, no tiene que ser una especie grande ni unos animales muy grandes para poder identificarla. Esta es depredación. La araña consume insectos. Ajá. Entonces, ok, muy bien. Sí, Yolanda, no te preocupes. De todas formas, ahí está el registro de la sesión, ¿sí? Bueno, entonces, la araña consume insectos, entonces, es decir, depreda insectos, es un depredador. Entonces, esta es una relación de depredador, donde la araña es el depredador y el mosquito o cualquier otro insecto es la presa. Ujú. Entonces, vean, esto puede estar ocurriendo en cualquier rincón de nuestra casa. Entonces, no necesitamos un ecosistema grande para poder observarlo. Ajá, esta es una relación de depredación. Y por último, para que recuerdes, Yolanda, esta es una relación de mutualismo. ¿Ah? Aquí los dos se van a apoyar, los dos se van a ayudar de diferentes formas, pero los dos van a recibir un beneficio. Aquí también es importante ver que la relación es entre una planta y un animal. No siempre tiene que ser entre dos animales. Entonces, lo que comentábamos anteriormente, las plantas también se relacionan con el entorno, ¿no? Aunque no, a lo mejor no es un efecto visible porque pues son inmóviles, pero también tienen relación con el resto de los seres vivos. Aquí esa es una relación de mutualismo porque el árbol va a servirle a la ardilla como alimento, ¿no? Por los frutos que pueda dar como alimento, como refugio. Esa sería la utilidad que tiene el árbol para la ardilla. Pero la ardilla también tiene una función con el árbol. Las ardillas y otro tipo de animales que consumen las semillas, como en este caso la bellota, es una semilla del árbol. Entonces lo que van a hacer es esparcir
al momento de estar cortando y de estarse llevando estas semillas, lo que van a hacer es esparcir esta semilla y con esto estar facilitando la reproducción del árbol a distancias más largas, ¿no? Ya no solamente aquí juntos, sino distancias más largas, que es a donde pueda llegar este animalito. Entonces, esta es una relación de mutualismo porque ambos se van a beneficiar. Igual tenemos ciudades en donde hay parquecitos, ¿no? Incluso en los parques están las ardillas en los árboles. Entonces tampoco es una relación en donde necesitemos este estar en un ecosistema totalmente natural o muy grande en donde podamos observar esta relación. ¿De acuerdo? Entonces, este es mutualismo. Muy bien. Entonces, yo espero que con esto ya tengamos más claras las relaciones y podamos identificarlas dentro de su ecosistema que van a describir. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, gracias. Bueno, otro elemento que tenemos que describir dentro de su video es el clima. El clima, pues, es el estado del tiempo más frecuente de una zona determinada, aunque en todas las zonas en algún momento llueve o en algún momento hace calor o en algún momento hace frío, eh, todas las zonas tienen un clima determinado porque es de acuerdo al tiempo que se presenta con más frecuencia. Entonces, por ejemplo, podemos decir esta zona es calurosa porque la mayor parte del año hace mucho calor, ¿no? No significa que existan algunas ocasiones, algunas temporadas específicas en donde la temperatura descienda, pero si la mayor parte del año es caluroso, pues entonces el clima se determina como cálido, ¿no? Entonces, bueno, también de acuerdo al ecosistema que ustedes vayan a describir, pues van a identificar el clima y lo van a describir dentro de su video. Y por último, vamos a identificar los servicios ecosistémicos porque dentro de su video también se solicita que describan estos servicios. Tenemos 4 posibles servicios ecosistémicos que puede prestar ese entorno que van a describir. Tenemos el servicio de provisión, el servicio cultural, el servicio de regulación y el servicio de soporte. Comúnmente, uno de los servicios más comunes son los servicios culturales. Estos servicios, pues vamos a tenerlos en todas las ciudades hay, aunque sea alguno, son estos ecosistemas o estos entornos que dan beneficios intangibles, es decir, no vamos a obtener un beneficio material, pero sí vamos a obtener algo, que haga que nos guste ir a ese entorno, ¿no? Por ejemplo, belleza escénica, recreación, es a donde vamos a correr, a donde vamos a hacer día de campo con la familia, cuando vas a caminar, este, eh, vas a dar algún paseo, ¿no? Con alguien. Entonces, esos son los servicios culturales. Sí, 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 Yolanda, sí, si es recreación, si su función es la recreación, entonces entraría dentro de servicios culturales. ¿Sale? Cualquier cosa para divertirse, para relajarse, para aprender, donde podemos dar cursos, ¿no? De algún tipo, espiritual, de histórica, todas las actividades culturales, artísticas, que tengan que ver con la ciencia, con la educación, ¿no? Entonces, este, también, fíjate que independientemente de si hay una cuota, este, de recuperación, o sea, hay zonas en donde te piden una cuota de recuperación, ¿no? Así le llaman, para poder darle mantenimiento a la zona, ¿no? Entonces, sí, independientemente de que exista o no un costo para entrar, finalmente sigue siendo un ecosistema de servicio cultural, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esos son los más comunes porque son a los que cualquiera de nosotros tiene acceso, como un ciudadano, común, ¿ah? Los otros 3 servicios son un poquito más, herméticos, a lo mejor no todos tenemos acceso, dependiendo, este, para qué es el acceso, ¿no? Por ejemplo, los servicios de provisión, estos son muy importantes porque esos servicios
es de donde vamos a sacar todos los recursos para poder llevar la vida como la conocemos, ¿no? Desde los alimentos, el agua, materias primas para todo tipo de actividades, por ejemplo, como la madera, ajá, recursos genéticos, medicinales. Ustedes saben que muchas sustancias, muchos fármacos, por ejemplo, están elaborados a partir de sustancias que derivan de plantas, ¿no? Por ejemplo, entonces, todo lo que obtenemos para nuestra subsistencia de diversas formas, ¿no? Para construir, para alimentarnos, para vestirnos, para producir fármacos, etcétera, eso se produce dentro de los servicios de provisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van a hablar de una laguna en donde se pesca y es una importante fuente de alimento por todo lo que se pesca, pues entonces estaríamos hablando de un servicio de provisión. Ujú. Tenemos a los servicios de regulación. Estos servicios, por ejemplo, lo que hacen es regular el clima, el agua, es donde se pueden tratar desechos. Aquí en Puebla, que donde soy originaria, pues tenemos el río Atoyac, y ahí es un río muy contaminado por desechos industriales. Entonces, en algunos puntos del río, pues hay algunas plantas tratadoras de agua, y entonces, al menos, aunque el agua no es totalmente regresada a su normalidad, al menos se trata de disminuir un poquito la presencia de sustancias, pues, peligrosas, ¿no? Porque hay algunas sustancias que son muy tóxicas y que no deben de estar en contacto con la población. Entonces, ese sería un servicio de regulación. Tenemos a los servicios de soporte. Estos son necesarios para que todos los demás, para producir todos los recursos, para que todos el resto de los ecosistemas funcionen. Por ejemplo, los que regulan la biodiversidad, los ciclos de nutrientes, la producción primaria, la polinización. Ejemplos de algunos de esos servicios de soporte son las famosas reservas ecológicas. Aquí en México hay muchas, porque tenemos zonas muy, muy ricas en biodiversidad. Entonces, estas reservas lo que hacen, pues, es eh, guardar, ¿no? Resguardar más bien especies que son muy importantes, algunas de ellas que están en peligro de extinción, pues para poder eh, impactar, ¿no? De manera positiva en la reproducción de estas especies y puede aumentar la población de estas especies determinadas, ¿no? Por ejemplo, ese se podría ser un ejemplo de un servicio de soporte. Entonces, bueno, ya puede haber varias, ajá, así es, Yolanda, una reserva ecológica, exactamente. Hay muchas en el sur, ¿no? En Chiapas, en Tabasco, porque son zonas muy ricas en recursos. Entonces, esa podría ser un servicio de soporte, ¿sale? Entonces, ya ustedes, de acuerdo a lo que ustedes observen, cuál sea la función que tiene ese ecosistema, pues entonces ustedes determinarán qué tipo de servicio estará prestando a la comunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a quitarme un poquito voy a cambiar la presentación. Y voy a revisar, ya saben que revisamos la rúbrica por cualquier situación. Y bueno, esta es la rúbrica para la actividad integradora 4, mi ecosistema, que acabamos de revisar. Recuerden revisar la rúbrica desde el nivel experto para que puedan entregar con las características todas completas y se pueda tener la mejor evaluación posible. En el criterio de desempeño, pues se va a evaluar que describan el ecosistema. De preferencia se solicita que sea el ecosistema donde vive, ¿no? Esa es la indicación. Pero bueno, si ustedes en la ciudad, en la comunidad en donde ustedes viven, hay un entorno interesante, ¿no? Como les comento, pues hay estados muy, muy ricos en, en biodiversidad, en ecosistema. Entonces, bueno, si a ustedes les parece interesante y enriquecedor hablar sobre ese tipo de ecosistema, aunque no vivan precisamente ahí,
pues bueno, pueden compartirlo, ¿no? En su video. Quedan 2 ejemplos de interacción ecológica, ya mencionamos varios ejemplos. Estos son las interacciones, recuerden, como por ejemplo la depredación, el comensalismo, el mutualismo, la competencia, ¿de acuerdo? Y que describan el servicio ecosistémico, cómo beneficia a su comunidad y las consecuencias que ha causado, pues, el deterioro de este servicio ecosistémico, ¿de acuerdo? Y ya dijimos que son 4 servicios. Van a describir también, perdón, en el criterio actitudinal, pues se evalúa que ustedes atiendan el 100% las indicaciones, desde el tiempo y forma en la entrega, que el formato, lo más importante es que el formato sea un video. Si no es posible visualizar el video, pues no se va a poder evaluar la actividad. Entonces cuiden muy bien esa parte, que el link sea el link correspondiente, bien compartido para que su servidora pueda abrir el video y evaluarlo. ¿De acuerdo? Si tienen información escrita, en la rúbrica aquí no está contemplado que ustedes consideren necesariamente información escrita, pero sí les recomiendo, como lo mencioné en la sesión pasada, que sí tengan un texto de apoyo para que no se pierdan en la información, ¿no? Entonces el texto nos sirve mucho, no para leerlo, pero sí para poder orientarnos con respecto a lo que vamos a ir diciendo en el orden correspondiente. Entonces sí les recomendaría esa parte de alguna parte de texto. ¿Ah? En el criterio comunicativo se evaluará que el contenido esté ordenado, sea coherente, sea claro, que atiendan las normas de etiqueta, que no existan errores de ortografía y puntuación. Esto solamente aplicará en caso de que utilicen palabra escrita, ¿no? Si solamente lo explican de manera oral, no habrá manera, pues, de evaluar esta parte. Pero bueno, si lo hacen así, también se va a evaluar esta parte de la comunicación escrita. Y en el caso del manual, recuerden las referencias, ya mostramos la estructura general y ya mencionamos también cuáles son las deficiencias más frecuentes para que traten de evitarlas cuando indiquen sus referencias. Recuerden seguir el manual de citas y referencias. El manual está en todas las actividades, no necesitan descargarlo directamente cuando estén haciendo una actividad. Pueden consultar ahí directamente el link y ahí tendrán acceso al manual, ¿de acuerdo? En el criterio de pensamiento crítico, se evaluará que respondan correctamente las preguntas de la conclusión. Estas preguntas, como ya les mencioné, se van a describir de manera escrita, no las describan dentro del video, sino en el documento Word, cuando entreguen su documento con su respectiva liga, ahí responderán las preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí no hay una extensión porque ven que en algunas actividades sí especifica la extensión determinada que debe de tener cada una de las respuestas. Aquí no hay una extensión en renglones, pero sí les recomiendo que no sea de forma muy breve, ¿no? Si es muy, muy corta la respuesta que ustedes están dando, pues no hay forma de identificar si ustedes hicieron una investigación adecuada, una reflexión sobre el tema, entonces que sea pues de una extensión pertinente, ¿de acuerdo? Y no olvidemos la escala para evaluar el uso responsable. Recuerden que tiene un impacto importante en su evaluación. Y bueno, es importante que empiecen a habituarse a hacer el uso correcto de esta información mediante la citación y la referenciación de forma correcta. Esto es basándose en el manual y pues generando sus propias ideas. Claramente se pueden apoyar en recursos o se deben apoyar en recursos ya existentes para poder comprender esta información. Pero bueno, lo importante es generar sus propias ideas a partir de las fuentes que consultan. ¿Sale? Muy bien, entonces, pues esta nuestra, serían nuestras actividades de la semana. Eh, Ahorita ya hay pocas actividades, hoy ya es viernes, tengo pocas actividades entregadas, entonces, bueno, espero que puedan entregar entre hoy y mañana para no dejarlo hasta el domingo, porque luego ya saben que a veces hay algunas situaciones que dificultan la entrega en domingo. Entonces, mientras más tiempo exista, ¿no? Para la entrega, pues es mejor para ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algo en que pueda apoyarlos? ¿Alguna duda?
Todo claro, okey. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, pues entonces hasta aquí lo dejamos. Que tengan, muy buenas noches, descansen y les envío su invitación para el miércoles que viene, ¿de acuerdo? Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego.